Bueno, ponemos a continuación entonces aplicaciones de la derivada a la teoría económica. No es que dejamos de ver el resto de los temas, ¿se entiende, no? Es decir, que a lo que venimos viendo, vamos a meterle ahora derivada, digamos. No es que ya dejamos de ver costo, dejamos de ver beneficio, dejamos de ver todo eso. No, seguimos viendo todo. Bien. Anoten entonces. Las dos aplicaciones básicas de la derivada en la teoría económica son, debajo, los marginales y debajo la elasticidad. ¿De acuerdo? Seguimos entonces. Y ahora vamos a continuar con la idea de marginal. Después nos quedaría ver el último tema, que sería las elasticidades. Entonces, marginal, igual nos falta todavía un poco, pero último tema sería elasticidad. Marginales, entonces. Anoten, es frecuente en economía. No llegué con los apuntes, gente. Discúlpenme. Es frecuente en economía analizar las variaciones de las magnitudes utilizando dos conceptos. Utilizando dos, perdón. Dos conceptos. Debajo. Medio y marginal. Pregunto acá, antes de continuar. La idea de medio, ¿dónde le surge este término? ¿Ya hemos visto esto o no lo hemos visto todavía? Puede ser en costo medio y muy beneficio bien. Medio. El costo medio, ¿a qué era igual? Al costo sobre X. Costo total dividido la cantidad de bienes, ¿no? La cantidad de productos. Muy bien, eso era el costo medio. Costo total dividido cantidad de productos. Es decir que ahí vimos una variación. Es decir, analizar la variación de una magnitud en relación a otra a través del medio. O el ingreso medio, el beneficio medio, que resulta del cociente entre quién? Entre lo que sería el beneficio total, si fuera beneficio, dividido la cantidad de bienes y así sucesivamente. Costo total dividido cantidad de bienes sería costo medio. Ingreso medio, que era lo mismo que la demanda, ¿se acuerdan? Que dijimos en un momento, que era la función precio. R sobre X, es decir, el ingreso sobre la cantidad demandada o la cantidad de bienes. Entonces anotamos. El primero. Profe, pregunta, acá atrás en el apunte figura la derivada en economía. No sé si tiene que ver. Está eso. Ah, bueno, entonces viene por ahí la cuestión. Buenísimo, entonces. Dice aplicaciones de la derivada en las ciencias naturales y en la economía. Y en el apartado 6.8 dice la aplicación de las derivadas en la teoría económica. Y aparece con gráficos y todo eso. Bien, perfecto, entonces. Está bien. Igual esto anotamos, porque es un resumen de eso. ¿Está? Sí. Bien. El primero que dije expresa. ¿O no dije nada? Habías dicho no el dijo primero nada. nomás. No dijo nada. El primero expresa la relación por cociente entre las magnitudes.
Ejemplo, lo que dijimos recién. Costo medio que era igual. Costo total sobre la cantidad demandada o la cantidad de bienes. Beneficio, ingreso medio. Acá está, si quieren, estoy escribiendo en pizarrón. Ingreso medio es el ingreso total sobre X. Y beneficio medio, que no le habíamos puesto ningún símbolo, sería el beneficio dividido el ingreso. Dividido la cantidad demandada o la cantidad de bienes. Debajo. El segundo refiere a la variación o cambio de la variable dependiente entre paréntesis, costo, ingreso, beneficio, etc. En el margen, coma, es decir, para cambios muy pequeños de la variable independiente. Perdón, profe, en el margen, Coma, es decir, para cambios muy pequeños de la variable independiente. A partir de un valor dado. Punto seguido, es evidente que el concepto de marginal tiene sentido cuando se considera como un límite. ¿Tiene sentido cuándo? ¿Se considera como un límite, dije? Sí. Sí, Cuando se considera un límite. cuando se considera como Me un cortaron límite. me cortaron la inspiración, la guitarra. Vamos de nuevo. Léanmelo a ver cómo lo armo. Es evidente Es que el evidente. concepto de marginal tiene sentido cuando se considera como un límite. Cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Ahora sí. La variable, profe, Independiente. Tiende a cero. Bien. Entonces, ¿qué sería entonces el costo marginal? La derivada de C respecto de X. ¿Y por qué es la derivada de C respecto de X? Porque a nosotros nos definió que el marginal se lo analiza cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer acá? El límite del incremento de la variable independiente tendiendo a cero del cociente del incremento de C dividido el incremento de X. Esto es delta, delta mayúscula. ¿Esto qué sería? ¿El concepto de quién? De medio. ¿Esto qué sería? Costo medio.
ingreso medio. Y esto sería beneficio medio. ¿Y esto sería qué? El marginal. Marginal. ¿Qué es lo que dice la definición? Bien. ¿Tiene alguna letra, algo para representarlo o con la derivada ya alcanza y sobra? No, a veces ponen directamente diferencial de C respecto de Los X. Ahora la diferenciales. vemos igualmente. Listo, listo. El costo el ingreso marginal y el beneficio marginal. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que no es otra cosa que la definición de derivada, ¿eh? No estoy diciendo nada nuevo. ¿Qué sería en este caso? A ver, estamos más o menos. ¿Alguno que active, aparte de Marcelo, otro que active, por favor, porque a veces se tilda o demás? Si me puede activar uno más la cámara para tener un panorama. Bien, decía entonces, o el que tenga la cámara activada, que hable un poquito para... ¿Cómo es? Aparece en la lista. Ahí está. Sí, Listo, sí, yo perfecto. tengo el micrófono apagado para no meter ruido. Sí, no, Estoy está con la cámara. Listo, Acá perfecto. estamos Dale, con el micrófono apagado para que tampoco haga barullo. dale, no hay drama. No, está bien, no hay drama. Bien, entonces decía, ¿cuál es la idea de esto? Esto es la definición de derivada que ustedes conocen. La Claro. común. ¿Qué sería? A ver, para ustedes, ¿qué sería el incremento de C? El incremento de la variable independiente. Perdón, de la variable dependiente. Este es el famoso límite de H tendiendo a 0 de F El cociente incremental. sobre H. ¿Está? Sí, sí, el cociente incremental, sí, sí. Claro, es el límite de qué? Del incremento de la variable independiente tendiendo a 0 del cociente de quién? Del incremento de la variable dependiente sobre el incremento de la variable dependiente. ¿Qué era lo que hacían ustedes? Repito, ¿límite de qué? Límite de H tendiendo a 0 de F de X más H menos F de X sobre H. Digamos, cuando hacían las derivadas. Sí, sí. Normal. ¿Estamos de acuerdo? Segundo Así año que es con Colombano, definición de el la derivada, cociente nada más. Bien. Pero vamos a ver un poquito qué es esto del marginal. ¿Puedo borrar? Hasta ahí estoy escribiendo lo que decía la definición. Y una comparación entre lo que sería los medios y los marginales. Cómo se interpretan los medios y cómo se trabajan los marginales. Y vamos a ver qué sentido tiene el uso del marginal. Bien. Interesante, ya que estamos. A ver, comparto pantalla. Este tema está en el de Larson también. Página, ya les digo. En el volumen 1 está, donde dice aplicaciones de la derivada. Si alguno mira el índice, me puede chusmear. No me acuerdo exactamente qué página sería. Me voy a tener que ir al índice, no me queda otra. No, esto ya es mucho. A ver, en la 6.
Sería en la página, ya les digo, así ustedes tienen ejemplo y tienen ejemplos resueltos y todo. En el volumen 6, así que debe estar cerca de ahí. Aplicaciones de la derivada, yo las veo en el índice Página página 163. 263. Acá dice 263, la versión 6. Así que debe andar por ahí, 200 y pico. ¿Cuánto dije? ¿200? 63. 263, a ver. Debe estar por acá. Bien. Entonces, página 263, cuando tenga ganas de aparecer. Y aquí no sé qué versión será, en la 9ª, a ver. No, pero ahí ya estamos yendo a cosas. No, pero ahí ya estoy yendo a integral. Por acá tiene que ser entonces. Eso es todo integral. Ahí está. Bueno. Sí, a mí aplicaciones de la derivada aparecen 163, pero ¿Cuánto? no sé si es 163, 100 páginas menos. Aplicaciones, no sé si es lo Pará. que está. Bueno, ni idea. Habría que buscarlo bien. A ver, lo que pasa es que está andando como la mona. Bueno, no importa. Si no lo encuentro, ahora lo veo. A ver. Salvo que lo hayan sacado en estas versiones. Puede ser que lo hayan sacado por lo que veo, ¿eh? No, para mí que lo sacaron. Bueno, no importa. Después les paso entonces el apunte. Porque no lo estoy viendo acá así rápido. Bueno, entonces, volviendo. No está ahí, así que cualquier cosa. Igual el apunte lo tengo, se los cargo. Entonces, decía, vamos a hacer la interpretación geométrica entonces de la derivada, que tampoco no es nada nuevo, pero vamos a tratar de ver un poquito en qué consiste todo esto. Para poder entender qué es lo que estamos calculando. La idea de marginal muchas veces surge más bien como un concepto que sirve para tomar decisiones. ¿Está? Sería como un parámetro, como una vara para poder tomar decisiones. Pero vamos a ver un poquito en qué consiste. Vamos primero a recordar un poquito la definición la interpretación geométrica de la derivada. Yo tengo una curva acá. Tengo un punto acá. X0. ¿No? Acá tengo f de x0. Y la idea, bueno, es primero obtener rectas secantes, ¿se acuerdan? Rectas secantes, 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 hasta que... Claro, si yo tengo una Era recta tan pequeño secante acá, el intervalo que se hacían tangentes. claro. Bueno, acá quedó una panza, ¿viste? Quedó medio cualquier cosa acá. Bueno, vamos a hacer algo horrible en mi dibujo. Entonces,
La idea, ¿cuál sería? Yo tengo una recta e ir aproximándome, ¿no? Esto es el incremento de X. Sí, Y yo lo que tengo que hacer es que delta X tienda a ¿qué? 0. A 0. ¿De acuerdo? Cero. Entonces, por lo tanto, qué horrible que está el dibujo. Entonces, desastre. Igual se entendía Sí, bien. ya sé, pero igual, desastre. Entonces, la idea entonces es llegar a la recta tangente. Tangente en X0. Bien. Entonces, esto sería f de x0. Supongamos que yo lo que quiero saber es, bueno, estoy en la situación, en un valor de demanda x sub 0, valor de demanda cualquiera, ¿no? Cantidades demandadas de un bien, y quiero hacer un análisis. Por ejemplo, un costo, análisis del costo y demás. La idea es la siguiente, ¿qué pasaría? Supongamos que este costo fueran 50 unidades. ¿Está bien? Hacemos un corte si quieren acá. Yo estoy hablando de X sub 0. Pero si fuera 50 unidades de un bien y quiero, no sé, producir 51 unidades o quiero vender 51 unidades. Estoy en 50 y quiero vender 51. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? Quiero tomar una decisión. ¿Me conviene producir? ¿Me conviene vender? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Etcétera, etcétera. Pero Hasta ahí supongamos que vamos. está la curva de costo. Supongamos que fuera una curva de costo. ¿No? Por ahí cortamos acá para que quede más, ¿no? Y yo quiero saber en 50 qué pasa si paso de 50 a 51, por ejemplo. 51 unidades. ¿Esto qué sería? X sub 0 más delta X. Aquí, en esta función. X sub 0 más delta X. ¿Está bien? Sí, hasta ahí estamos. Que en este Sí. caso, si fuera particular, el delta X sería 1. ¿Qué pasa de vender de 50 a 51? Esta es mi curva de costo, ojo, ¿eh? Que también tiene un corte, bueno, no importa eso. Entonces, ahora, este es el comportamiento real del costo, esta curva. Pero venía creciendo el costo, porque viene creciendo el costo, como el dólar, ¿vieron? Viene creciendo. Entonces, viene creciendo el costo, pero acá justo ese costo viene creciendo con un ritmo. ¿Que el ritmo quién lo marca en ese caso? ¿La pendiente de quién? De la derivada. La pendiente de la recta tangente. Eso me estaría dando el crecimiento que tiene el costo. En ese margen. Entonces, la idea sería saber, yo le dije inicialmente que la idea del marginal era como un parámetro para tomar decisiones. ¿Cómo sería esto? Decir, bueno, viene creciendo de esta manera el costo, ahí justo en X sub 0 para 50 unidades. ¿Qué pasa con el costo si yo quiero pasar a 51 unidades? Es mi intriga. Entonces, ¿esto qué sería acá? Acá. F de X0 más delta X. ¿Está bien? Que representa siempre el análisis sobre la curva de quién? Del costo. Del costo. ¿Qué sería esto? ¿Qué me daría a mí? El costo para 51 unidades. ¿Y esto qué me daría? El costo para 50 unidades. Pero resulta ser que el costo, ¿qué está pasando con el costo en relación a esta situación? Está creciendo. Y está creciendo más que, Más rápido. Más que más la- rápido que en este momento. Claro, por la pendiente. Vos fíjate que venía creciendo. Si yo hago así, ¿ven? Las pendientes, las sucesivas pendientes de la recta tangente. ¿Qué va pasando? Acá era así. Van aumentando, van aumentando.
Pero acá, por ejemplo, va a ser más rápido todavía el crecimiento. Entonces, ven que termina siendo el marginal, esta recta que vemos acá, termina siendo esa vara, ese parámetro para tomar decisiones. Esto que está aquí es el diferencial de C. Esto que está acá. Esta distancia que hay de aquí hasta aquí es el diferencial de C. La distancia que hay de aquí hasta ahí, ¿se entiende, no? Eso es delta C. Ah, ya está. Esta distancia que hay aquí es delta X, ¿o no? Sí. Pero que también es lo mismo que el diferencial de X. Porque este sería el diferencial de X, este es el diferencial de C, este es delta C. Interpretación geométrica de la derivada. No hay otra cosa. Así que ni siquiera es económico. ¿Se entiende lo que digo, no? Lo único económico Sí, aquí sí, es que yo todo te puedo hallar el matemático. costo. Después es análisis matemático 1. Entonces, esto es lo que sucede, digamos, en la situación. ¿Está bien? Entonces, dicho de otra manera, esto es el costo marginal. Esta distancia que está acá es el costo marginal. Esto es el costo real, el incremento que tuvo el costo real. ¿Entendido? Supongamos, con esta curva, acá ponele que me dio 200, es decir, que este incremento, delta C, me dio 200. Y el diferencial de C me dio 150. ¿Qué me quiere decir si esto fuera 150 y esto fuera 200? Que el costo real superó ¿a quién? Al costo marginal. ¿Y qué representa el costo marginal? De alguna manera, ¿cuál sería ese incremento del costo si hubiera tenido el mismo crecimiento que venía teniendo acá? Como el costo venía creciendo de esta manera, y si yo hago la proyección de esta inclinación de este costo, que lo determinaría la recta tangente, tengo esto. Y esta distancia es el incremento, pero diferencial del costo, que es lo que se conoce como costo marginal. Esto es lo que sucedió realmente. El costo real. Esto es el incremento que tuve el costo real. Este es el incremento que tengo si hubiera seguido creciendo de la misma manera en X sub C. O sea, entonces el costo marginal es lo que se supone que tendría que haber pasado, fuera de lo que es el real. Ahí está. El costo marginal representaría lo que tendría que haber pasado si el costo hubiera seguido de la misma manera como estaba en ¿dónde? En X sub 0, en 50. Ahora, si lo comparo con lo sucedido realmente en 51, ¿qué fue lo que sucedió? Que el costo real quedó por encima del costo marginal. Entonces, ¿Y eso qué me está diciendo? Que el costo viene ¿qué? Aumentando, creciendo. Viene creciendo más rápidamente. ¿Se entiende? Eso es lo que me está diciendo. Que de pasar de 50 a 51 unidades, ¿qué está pasando? Que el costo está creciendo, el costo real está creciendo más rápidamente que lo que venía creciendo en 50 unidades. Conclusión, ¿me conviene producir una unidad más? Y No. yo diría que no. Porque seguramente si esto sigue de la misma manera, Va a seguir aumentando. el costo sigue disparándose, entonces no me conviene producir una unidad más o gastar en una unidad más o lo que sea. Por eso termina siendo el marginal un parámetro para tomar una decisión. ¿Ahora sí se entiende? Ahora si el costo marginal estuviera por encima de la curva. Eso le iba a preguntar, ¿puede pasar Claro, al revés? Si la curva hubiera sido así, Claro. si la curva hubiera sido por acá, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando con el costo ahí?
está creciendo más que Más despacio. más Toda la despacio, cantidad. más lentamente que lo que venía creciendo. Por lo Entonces tanto, me ¿conviene? es una cantidad. Sí, conviene. Ahí en Ahí ese sí caso, conviene. ¿Por qué? Porque el costo marginal quedó por encima del costo real. claro. Ahora, fíjense un detalle. Si esto fuera Ahí una me pongo a curva de preguntar lo que- beneficio, de ganancias, Sí. ¿qué pasaría en ese caso? Si esto en vez de fuera delta C hubiera sido delta P. Porque hubiera sido Me la hubiese- curva de beneficio. Me conviene seguir porque produciendo. Me Claro, conviene. porque ¿Por va qué? Pues se Porque ponga el Porque beneficio incrementa las real, ganancias. Está, Puede tener claro, ganancias. creció más rápido que el beneficio marginal. Claro. Claro, lo otro sería pérdida si estuviese por debajo. Ah, claro. No sé si pérdidas, pero por lo menos, no pérdidas. Menos ganancias. Sino que el Claro, crecimiento pero más no me lento. conviene. no conviene, claro. Eso ya sería, si fuese una pregunta, sería que no te conviene seguir. ¿no? Claro, Por porque, eso. a ver, pensá, si estamos en el lado positivo, Claro, sí, estoy en seguimos del ganancias. lado positivo. Estoy en Ujú. ganancias. Claro, ganancia voy a tener siempre, pero en menor escala. Va a ir más lento. Eco, el crecimiento va a ser más lento de las ganancias. ¿Ahora se va entendiendo la idea marginal? Sí, sí. Sí. Sí, Sí. Es decir, que el diferencial de C, ¿a qué va a ser igual? Ay, no me sale. Al costo real, a ver, menos, Perdón, El- vamos al top. Me queda poco tiempo. ¿Qué es la derivada, función derivada y diferencial? ¿Qué diferencia hay? Derivada o función derivada, derivada en un punto y diferencial. Todo lo mismo, igual, distinto. Yo tengo y igual f de x. La función derivada, ¿cuál sería? Diferencial. F prima. Y prima igual a quién? Prima. A F prima. A f prima de x. Muy bien. Ujú, Función derivada. ujú. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, f' de x sub 0, ¿qué sería ahí? La derivada en un Ya punto. La derivada en un punto, ¿no? En un punto, sí. Bien. Bueno, y prima, si quieren, igual f' de x0. Ahí está. La derivada en un punto. Bien. ¿Y qué es el diferencial de y? es La derivada de I. lo mismo, claro. Es la derivada. La derivada de I. f' de x por el diferencial de x. Ujú, sí. ¿Sí o no? Si el diferencial Sí. de y es igual al diferencial sobre el diferencial de x es f' de x, ¿qué sería el diferencial de y? F' de x por el Por Claro, el el diferencial de espejo, x. ¿Qué es lo que? Por eso, cuando integramos, La denotación de Leibniz. Ujú, aparece el diferencial de x. diferencial de X. Claro. Sí. No es que hacemos la integral y hacemos magia y apareció un diferencial de x mágicamente. No, es porque estoy No, queriendo porque volver está- la función primitiva. Ujú, Si yo integro Sí, el sí. diferencial de y, esto es y, y que- la y- integral. Voy a obtener sí, sí. la función. Está bien. Primitiva, porque tenés más c, Primitiva. que perdiste, ya lo perdiste Sí. por haber Verdad, derivado. verdad. Se va a cortar, profe, hay que volver. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos? No, hasta ahí llegamos porque no. El no. martes. Sí. El martes. Ah, bueno, Sí, el sí, sí, martes dale. seguimos. ¿Listo? Listo. Bien.